Y listo. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es el webinar de monitoreo clínico, un aliado para la innovación farmacéutica. Para quienes es la primera vez que participan con nosotros en este webinar, les platico, pues bueno, quiénes somos nosotros. Novofarma, somos una compañía especializada en servicios de capacitación, asesoría y consultoría y monitoreos clínicos. En general, pues para la investigación clínica, le damos servicios a la industria farmacéutica y a las empresas que pues se dedican al healthcare. Trabajamos como un aliado estratégico con empresas farmacéuticas y del sector salud en México y Latinoamérica. Y contamos con un equipo multidisciplinario de expertos altamente capacitados, lo que nos permite pues ofrecer soluciones integrales y personalizadas a nuestros clientes. Nos destacamos en investigación clínica, en healthcare y gestión regulatoria. Trabajamos también con los más altos estándares internacionales, asegurándonos de que nuestros clientes estén en pleno cumplimiento de las regulaciones aplicables. ¿Cuáles son los objetivos del webinar? De maneras generales, pues vamos a conocer cuál es la función del monitor clínico, cuáles son los retos a los que se enfrenta y cómo la labor del monitor clínico contribuye a la innovación farmacéutica. Sí, el día de hoy pues, tenemos el honor y ahora sí que el gusto de ser acompañados por nuestro ponente, que bueno, pues es Julián Osvaldo Solís. Él es especialista en cumplimiento regulatorio y en calidad clínica. Es pues veracruzano de nacimiento. Él cuenta con estudios de QFB en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con una maestría en salud pública y en Administración de Salud y con un diplomado en Evaluación de Programas por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Escuela de Salud Pública de México. Cuenta con más de 12 años de experiencia en calidad clínica, asuntos regulatorios e investigación clínica en el sector gobierno y privado, en donde se ha desempeñado como dictaminador especializado de la COFEPRIS, gerente de asuntos regulatorios en un laboratorio farmacéutico de oftalmología y monitor clínico para estudios de bioequivalencia de fase 1 a fase 3 en una CRO multinacional, en donde también tuvo el cargo de gerente de aseguramiento de calidad de ensayos clínicos. Actualmente es profesor de cátedras del Tecnológico de Monterrey, en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, y es consultor independiente en asuntos regulatorios eh, e iniciación de estudios o en startups y calidad en investigación clínica. Entonces, pues bueno, démosle una cordial bienvenida a nuestro ponente y Julián, el micrófono es todo tuyo. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que puedas aquí compartir. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Eh, Como quiera, ya nuestro ponente tuvo acceso a algunas de las preguntas que nos hicieron llegar ahí por el formulario de registro. Entonces, creo que durante la presentación vamos bueno, él le va a dar respuesta a algunas de ellas. Entonces, pues adelante, Julián. Bueno, buenas tardes a todos, a todos los colegas que esta tarde nos acompañan. Muchas gracias a Gustavo por la invitación y a la ingeniera Silvia, directora de Novofarma, por extenderme la carta de invitación. Con gusto les puedo compartir algo de la experiencia que he adquirido en estos 12 años. Y realmente son 12 años desde que, no de mi vida laboral, antes trabajé como farmacéutico hospitalario, pero creo que puedo decir que tenía un enfoque pues bastante reducido de lo que es la investigación clínica. Entonces, ahora que estoy en la cancha de investigación clínica, pues me brinco esa parte, pero es súper importante mencionar que los que estamos aquí tenemos un interés especial por las ciencias de la salud y es por eso que estamos en un campo que es bien competido, es muy dinámico y constantemente está cambiando. Y bueno, pues que cuando me propusieron el tema de innovación farmacéutica, el monitoreo clínico de innovación farmacéutica, dije, pues sí, claro, el monitoreo es justamente eso, estarse adecuando a las ideas innovadoras, a las invenciones que tienen las farmacéuticas y que requieren de mucho apoyo a través de los especialistas que somos todos nosotros. Bueno, antes que nada, quiero decir que esta presentación es una ponencia académica,
Es una opinión, contiene opiniones profesionales e informadas de alguien que ha trabajado en esta área. Sin embargo, mis opiniones, valores, pues no representan a ninguna de las asociaciones para las que trabajo o haya trabajado en algún momento. Eh, Esta presentación les haré una versión, bueno, contiene información que es de dominio público, que yo fui tomando para prepararla, entonces haré una versión para ustedes. Ok, los temas a abordar, bueno, ¿qué son y qué no son los monitoreos clínicos? ¿Qué tipos de monitoreos existen? ¿Y cuál es el perfil del monitor? Ese del perfil del monitor es la pregunta que más apareció, o sea, entonces traté de ahí desde mi experiencia, mencionar cuáles son las características, habilidades que yo creo que un monitor debe tener para considerarse cómodo en este camino de monitoreo clínico. Quiero empezar con qué es innovar. Innovar es así de simple, crear cosas nuevas y crear cosas que sean mejores. En el área de la industria farmacéutica es buscar opciones terapéuticas que sean más efectivas para el tratamiento o la prevención de una enfermedad, pero también es encontrar soluciones que impliquen menos riesgos y que en esta innovación se logre que se administren de una forma más sencilla. Es decir, a veces, por ejemplo, con los antirretrovirales, inicialmente eran muchísimos medicamentos para personas que tienen el síndrome, em, que tienen enfermedad, que ya tienen el síndrome, y ahora los antirretrovirales son un conjunto de medicamentos que están en una sola formulación y eso evita pérdidas de tratamiento, evita que haya menos efectos adversos y entonces esta innovación de ser administradas en una sola dosis, en una sola toma, hace mucho más fácil la vida y la calidad de vida de los personas que viven con cierta enfermedad. Pero la innovación, o bueno, la investigación clínica no surgió de la noche a la mañana. Ha pasado por una larga historia. Se tienen registros desde el 526 antes de Cristo, con personajes no médicos. Estamos hablando de Daniel, donde él, cuando llega un rey, eh, le, le, en un acto de poder, el rey les dice que tienen que comer de lo que él come, que era vino y carne. Sin embargo, Daniel le ofreció que él y la gente que lo acompañaba no iba a comer de eso, iba a comer vegetales. Entonces, de alguna forma, aquí hubo una demostración de que dos intervenciones pueden dar resultados distintos en la calidad de vida de los pacientes. En este caso, esas 12 personas que acompañaban a Daniel, pues tenían un mejor aspecto, al menos de su tez, su cara. Aunque en cuestiones bíblicas, pues realmente las palabras, las escrituras tienen un significado a la vez distinto. Pero bueno, se tiene registros que en 1537 se hizo el primer ensayo clínico, no se tenía suficiente aceite para cauterizar las heridas y se hizo un digestivo que funcionó. Ese ya fue un doctor, entonces ya se puede considerar como un ensayo clínico, pero en 1746 sucede un evento que es en un buque de irlandés, entre 1746 y 1747, se dio el primer ensayo clínico controlado para identificar la causa del escorbuto. Aquí se hicieron grupos, digamos, una suerte de grupos control. Entonces, el doctor Lind lo que hizo fue darle diferentes formulaciones y a uno de esos grupos dio eh, eh, productos cítricos. Esto hizo que los que estaban sufriendo escorbuto, que era manifestado con debilidad, anemia y gingivitis, pues tuvieran una mejoría comparado con los que no.
De esta fecha, de este año, surgió el 20 de mayo como el Día Internacional de Ensayos Clínicos. Han sucedido muchísimas innovaciones a lo largo del tiempo. En uno de los documentos que leía esta frase que me gustó y la tomé tal cual. El mundo que conocemos hoy no existiría sin los avances farmacéuticos de las últimas décadas, y el mundo de mañana dependerá de los avances que logremos hoy. En esta parte, pues todos somos participantes del mundo que está cambiando y de las mejorías que se pueden tener en desarrollos farmacéuticos. Todos estos desarrollos, ¿en qué impactan? Hay indicadores de salud que son muy fáciles de entender. Por ejemplo, la esperanza de vida al nacer. Si observan la esperanza de vida por ahí de los años 50 y 60, donde las enfermedades estaban más, eran de tipo infeccioso, no como hoy, que la curva epidemiológica ahora es de enfermedades crónicas. En ese entonces, pues la esperanza de vida era entre los 40 y 50 años, tanto en el mundo como en México. Y así, con el paso del tiempo y el desarrollo de la innovación, pues logramos alcanzar esperanzas de vidas por ahí del 2019 entre el 77 para mujeres y 70 para hombres. Después de la pandemia, y esta medición de Our World in Data, después de la pandemia se tienen estos datos para el 2021, pues los hombres bajamos a 66, abajo de la media mundial, que es 68. Y bueno, las mujeres se mantienen un poco arriba de la media mundial. Digo, por supuesto, en México hay otros temas más allá de la pandemia de COVID-19, que también son temas de inseguridad y particularmente en los hombres. Ok, algo que leía en algunos reportes muy interesantes es que se sabe que si le damos a la misma molécula en fases tempranas a dos diferentes compañías, o más bien no se sabe, se pregunta, ¿tendrán el mismo éxito? Y lo que se ha medido en términos económicos y en términos de indicadores es que no. El éxito de la molécula depende al menos de estos cuatro factores que les muestro en la lámina. Uno es el desarrollo significativo, que aborde una necesidad. Otro de los aspectos es qué tan novedoso es, pero también qué tan rápido ocupa un lugar y se posiciona. Esto está muy pegado con el lanzamiento. ¿Qué tan eficiente es la compañía para lanzar el producto y alcanzar un mercado? Y cómo hacen un desempeño diferenciado. Es decir, cuál, cuál, cómo mi molécula, la que yo estoy desarrollando y que estoy compitiendo, crea mayor valor que mi competidor. Hay moléculas que son químicamente muy parecidas, en sus efectos también, pero ¿cuál es el valor que yo le puedo dar? Muchas veces es el costo, con qué costo va a llegar al mercado. Lo otro es la confianza que puede tener en la compañía. Es decir, hay compañías que tienen muy buen prestigio y ya nada más por el nombre, bueno, pues uno muchas veces decide irse por esas compañías. Pero hay dos términos muy importantes que al menos yo no tenía tan a la mano. Por un lado están las invenciones farmacéuticas. Las invenciones son ideas o tecnologías conjuntas en una forma novedosa para crear algo que no existe. Pero la innovación es darle valor a esa invención. Es qué tanto vamos a retornar de esa invención para generar un valor significativo a este invento. De esta forma, tomando a las 30 Big Pharmas del mundo, podemos observar que Pfizer, voy a tomar el marcador, ajá, Pfizer, que en el 2022 rompió récord de ingresos por 100 billones de dólares, que son 100,000 millones de dólares en billones americanos. Es la compañía que tuvo en este score de invención, innovación,
tuvo una mayor innovación, es decir, obtuvo mejores, fue más eficiente en la generación de los productos innovadores que AstraZeneca, por ejemplo, que tuvo mayor invención, pero no tuvo tanta innovación. Estos son, está un poco complejo y por supuesto aquí les dejo el link para el reporte, pero lo que quería mostrar con esta lámina es que por un lado puedes hacer invenciones muy buenas, pero qué tanto estas invenciones se vuelven innovaciones que le agregan un valor para quien los consume, para quien los va a utilizar, que es la población. Ahora, se sabe o está calculado, y esto lo tomé del mismo reporte, que en el 2022 hay 1.200 estudios fase 1, 955 estudios fase 2 y 271 fase 3. Actualmente, en ese año se midió que 1.300 fármacos están siendo desarrollados en alrededor de 2.500 ensayos clínicos, solo por estas compañías Big Pharma. El desarrollo de los productos farmacéuticos, al menos en lo que es ensayos clínicos, va en fases. Ahorita me voy a ir hacia monitoreo de estudios de bicarencia, pero la verdad es que mi experiencia es más en monitoreo de estudios de fases. Entonces, me gustó mucho esta lámina para explicar. Primero debe haber un desarrollo preclínico. Este desarrollo preclínico, pues por supuesto, es antes de los pacientes, se hace en cultivos celulares o animales, y aquí lo que se quiere evaluar es el mecanismo de acción y la toxicidad en animales. Teniendo ya suficiente desarrollo preclínico y suficiente información, se pasan a las fases. La fase 1 es la de seguridad del fármaco, no se rebasan los 100 pacientes, o perdón, voluntarios sanos, y el objetivo es evaluar una dosis que ya se tiene límites conocidos de toxicidad. Se quiere evaluar qué tan segura, qué tan tolerable, y nuevamente ver cómo, cómo el cuerpo humano va a reaccionar a estas dosis que están siendo probadas en fases tempranas. Posteriormente, se hacen estudios de fase 2. La intención es probar la eficacia del fármaco, probar diferentes dosis, se incrementa el tamaño de muestra a 300 pacientes, y aquí se empiezan a ver o se tienen los primeros endpoints de efectividad, tolerancia y efectos secundarios. Aquí hablamos de estudios que ya se vuelven un poco más largos, de 1 a 2 años, y muchas veces se hacen estudios fase 2, fase 3 combinados, o se extienden estos estudios a casi de 300 a 3.000 pacientes. Ya se considera una dosis en uso clínico, y lo que se busca es medir la eficacia, comparar con los tratamientos actuales. Por eso decía que se hacen estudios combinados fase 2, fase 3, siempre ir registrando los efectos secundarios, y entonces estamos hablando estos estudios fase 2, fase 3, de 1 a 4 años. El paso que sigue después de los fase 3, pues es llegar a las, perdón, llegar a las agencias regulatorias para tener una aprobación, una autorización de comercialización, o en su caso, como las vacunas de COVID-19, pues de uso de emergencia. Y esta lámina es de una agencia española. Por eso utilizan la evaluación HTA, que en términos prácticos es una evaluación farmacoeconómica para entrar a cuadros básicos y tenerlos como parte de los cuadros de atención general que da el sector gobierno. Hay estudios fase 4, que ya son post-comercialización, y bueno, sus objetivos son hacer farmacovigilancia y registro de eventos secundarios y adversos. Ok. La aprobación de un medicamento, como ya les mencioné, pues requiere de fases, y estas fases, fases 1, fase 2, fase 3, es lo que se revisa aquí, que es
En fase 1, ya hablando específicamente, y coloqué esta lámina para hablar de que se hacen estudios de farmacocinética y se ve una dosis eficaz. Ok, pero el monitoreo de los ensayos clínicos, al menos los que trabajamos en esto, sabemos que hay monitoreos para estudios de bioequivalencia y para estudios de fases 1 y 3. En México, la norma 177 es el documento que dicta cómo se realizan o cómo se conducen los estudios de equivalencia. El objetivo de estos estudios es demostrar la intercambiabilidad de los medicamentos genéricos. Se hacen pruebas para demostrar que estos son equivalentes con respecto a un medicamento de referencia con un intervalo definido. ¿Ok? Los estudios de equivalencia se hacen en terceros autorizados y quienes han visitado los terceros autorizados conocerán que son sitios de investigación que tienen sistemas de calidad pues muy estrictos, muy cerrados y que están constantemente siendo verificados por la autoridad, visitados en todo momento. Y entonces digamos que son estudios de equivalencia muy, muy controlados. Por ahí había una pregunta, y de una vez me voy a esa pregunta que decía, ¿qué pasa si a mí como monitor no me dan los certificados de calibración o calificación calificación de equipos o calibración de instrumentos? Pues les puedo decir que en estudios de equivalencia eso no pasa, porque los terceros autorizados, al estar vigilados todo el tiempo, siempre tienen los certificados. Digo, pueden estar alguno vencido o no pasa el equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Puede haber aspectos de calidad que no nos están dando, pero de que saben y lo dan, sí lo dan. No así en sitios de investigación de fases. La realidad es que los sitios de investigación, de acuerdo a nuestra normatividad, pues puede ser cualquier establecimiento dedicado a la atención de servicios de salud. Es decir, normalmente son sitios, pueden ser sitios ya muy grandes, pero ahorita pensemos en sitios que van empezando, que son consultorios y tienen un investigador principal y empiezan a armar a su equipo, pero no tienen de entrada no están obligados a conocer la norma 177, porque quien los rige a ellos es la norma 012. Entonces, ahí empieza un poco esta parte, ¿no? Cuando pasas de ser monitor de bioequivalencia a monitor de estudios de fases, sí te encuentras con yo no lo tengo, ni siquiera lo sé hacer, no tengo un área de aseguramiento de calidad, no tengo sistemas de gestión de calidad, así como tú me los pides. Entonces, para aquellos que ya tienen experiencia, sabrán que eso les pasa. Para quienes son nuevos, bueno, pues es algo que se van a enfrentar. Aunque quiero decir que hoy en día en México, los sitios de investigación, la verdad es que se han profesionalizado muchísimo y a través de asociación con aliados estratégicos, han recibido capacitaciones y cada vez más pues han hecho inversiones importantes para que este tipo de aspectos que son de calidad y que muchas veces nosotros como químicos queremos, necesitamos, pero pues empieza ahí un poquito el estira y afloje de que no, yo no lo tengo y tampoco estoy obligado. Bueno, aquí en estudios de fases, la entrada al monitoreo clínico, al menos desde mi perspectiva, es el numeral 5.6 que habla sobre las buenas prácticas clínicas. Y prácticamente es una norma bastante, bueno, desactualizada, que tiene una terminología que no es la más correcta. Entonces, tenemos que andar ahí un poco de, bueno, aquí sí hace match con esto, o es carta de consentimiento, o es formato de consentimiento. Entonces, nos sirve porque es obligatoria. Hasta el día de hoy no ha habido cambios. Sin embargo, es una norma que tiene que actualizarse para tener la certeza de lo que estamos haciendo está alineado con las mejores prácticas internacionales. Por eso, el punto el puente que yo he encontrado es que aquí se mencionan las buenas prácticas clínicas y eso nos lleva a la ICH E6 R2 en este momento. Ok, ahora,
Importante entender qué es el monitoreo y diferenciarlo entre otros tipos de visitas que se hacen. Voy a empezar por la inspección, verificación y vigilancia. Estos términos se utilizan como sinónimos generalmente, pero están apegados a las autoridades regulatorias. Es decir, las autoridades regulatorias, si te están visitando, te están inspeccionando. De hecho, la FDA, sus guías, están enfocadas a la inspección. Aquí les dejo un link donde pueden encontrar una guía de qué esperar cuando se te hace una inspección por FDA. Si bien la inspección cumple con cualquier forma de auditoría, el término correcto y el que es mejor que se utilice siempre va a ser inspección. Ahora, nosotros vivimos con la COFEPRIS, ¿no? Estamos aquí en el territorio nacional y la COFEPRIS utiliza indistintamente los términos. Para empezar, son verificadores. El auditor que llega o la persona que llega, el visitador, es un verificador y se presenta como tal. Poco utilizan el término inspección, más que cuando te preguntan si es una autoinspección, pero esa autoinspección, la realidad es que es una auditoría interna. Bueno, eh, también utiliza mucho, sobre todo desde que empezó la reapertura o la comunicación hacia sus regulados, pues el término de vigilancia. Nosotros hacemos vigilancia sanitaria a través de nuestras verificaciones, pero nuevamente, lo que quieren hacer es determinar si los investigadores o sitios están conduciendo los estudios de conformidad con los requisitos legales y reglamentaciones aplicables. Entonces, lo que tenemos que comprender, o yo lo quisiera dejar y lo podemos discutir, es el término inspección es el término más correcto para referirse a cuando una autoridad te visita. Las auditorías, por otro lado, son procesos sistemáticos, independientes y documentados para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar el nivel en que se cumplen estos criterios establecidos. Hay diferentes niveles de auditoría o tipos de auditoría, que como les decía, están las autoinspecciones, que son auditorías internas, las externas de clientes o hacia proveedores, que también muchas veces los terceros autorizados, sobre todo, que les mencionaba, para estudios de equivalencia, pues auditan, están muy acostumbrados a auditar a sus proveedores. Los sitios de investigación, en mi experiencia, no están acostumbrados. Eh, si acaso obtienen la célula de identificación fiscal, que es el RFC, y un contrato, y bueno, eso es a veces decir mucho. Sin embargo, como les digo, han ido evolucionando bastante y hoy en día he encontrado esas experiencias. Y hay otros tipos de auditorías que son las de terceras partes y que son certificaciones. Aquí ya van organismos que están certificados a certificarte específicamente a través de alguna norma, pues la ISO 9001, la 19011, etcétera, en sistemas de gestión de calidad. Y el tema que nos interesa esta tarde pues, es el monitoreo. El monitoreo es una actividad del control de calidad para garantizar que los derechos, la seguridad y el bienestar de los participantes, también la confiabilidad de los resultados del ensayo, bueno, los datos son confiables a medida que el estudio avanza. El monitoreo es 100% responsabilidad del patrocinador y el patrocinador es uno de los stakeholders que están presentes porque el patrocinador es el que está haciendo la invención, la innovación y pues le están metiendo mucho dinero a estos proyectos. Entonces, esto es lo que yo les quería mostrar como diferencias importantes a tener en cuenta. Las personas que nos dedicamos a estos, al menos yo he tenido la fortuna de ser inspector, auditor y monitor, y algunas veces me ha costado ponerme en el rol correcto. De repente cuando salí de la COFEPRIS creía que todavía era inspector y que casi podía pedir lo que quisiera, y no es así. Hay que tomar el rol adecuado, hay que ubicarse en quién eres, pero para eso están las guías, ¿no? O sea,
para empezar, debes de tener un plan. Ese plan es distinto, pero tiene el mismo objetivo. En muchos de los objetivos es garantizar que las cosas se hacen bien, ¿ok? Em, yo quise aquí darle mi propia experiencia. Un inspector, un auditor y un monitor tienen las mismas competencias y la misma ética. Eso no puede ser diferente en ninguno de los tres, pero su enfoque es diferente. El inspector ve regulados, ve establecimientos, ve sitios, ve sujetos obligados, ve investigadores principales que son médicos, que tienen licencia y entonces los trata como regulados. El auditor ve clientes. Me contrataron para hacer una auditoría. Entonces, tengo que hacer un buen ejercicio porque también de eso va a depender de seguir siendo un auditor, pues aceptable, porque también hay auditores muy estrictos. Y el monitor ve aliados estratégicos. Y esta palabra de aliado estratégico es importantísima porque muchas veces el monitor, sí, sí va con su plan, va con su guía y va evaluando, pero estoy seguro que el monitor tiene que hacer las cosas muchas veces él. Si no las hace él, no sucede. Entonces, es tu aliado estratégico. Tienes que cuidar tu sitio, tienes que cuidar el equipo de investigación, pero también tienes que dar cuentas al patrocinador, que es quien está obligado a hacer los monitoreos clínicos. Y bueno, esto me lleva a pensar que el involucramiento es mayor el del monitor que cualquiera de los otros dos. Los otros dos preguntan y pueden cerrar, toman sus notas y pueden levantar o ponderar niveles de hallazgos, si no lo tenía, de 0 a 2, etcétera. Pero el monitor, pues, ok, no lo tienes, ¿cómo podemos hacer que sí lo tengas? Hagamos un plan y trabajemos en ello. Las responsabilidades del monitor están en la ICH, esto lo tomé de la ICH, es comunicarse con los sitios, verificar que el investigador principal y el staff del sitio estén calificados, que los recursos sean suficientes y adecuados, entrenar, si no están, bueno, verificar que estén entrenados y si no, pues buscar la forma de que logren esos entrenamientos. También revisar los documentos del estudio, revisar los documentos fuente y verificar los datos fuente. Desde luego, hacer esta actividad de control de calidad para que los datos clínicos sean confiables, ¿sí? Es decir, desde que tus instrumentos están bien, para que los datos que estás obteniendo de esas mediciones son confiables, y en caso de ser necesario, visitar otras instituciones que realizan procedimientos relacionados con el estudio. Esto pasa mucho. De los monitores también tienen que ir a los laboratorios centrales a verificar que el laboratorio pues esté registrado, que esté adecuado, que tenga un sistema de gestión de calidad y que exista un contrato y te garantice que va a funcionar de forma correcta. Pero también el monitor hace reportes. O sea, después de que hace toda esta revisión, hace sus reportes de visita. Más adelante les muestro qué. Y otro tipo de reportes son de gastos y viáticos, cartas de confirmación y de seguimiento de estos reportes de visita. ¿Con qué guías, normas trabaja un monitor clínico? Pues las normas internacionales, está por ejemplo la guía de buenas prácticas clínicas, ICH-6R2, las guías que da la FDA, la Unión Europea, la COFEPRIS, y en el caso de estudios de equivalencia, es importante que tengan muy presentes las guías de ANVISA. Y el monitor de verdad que tiene que ser muy, muy, muy perspicaz, abierto a decir, ok, ¿con qué patrocinador voy a trabajar? Puede ser una farma, una biotech. Bueno, pues tiene sus propios procedimientos, los tiene que tomar. También tiene que, si es parte de un CRO contratado o es un monitor freelance, pues entonces se tiene que ajustar a los procedimientos de la CRO y del patrocinador, y también a los procedimientos del sitio. Aquí hay una pregunta que hacían de qué tanto el monitor puede cambiar lo que hace los sitios. Lo puede hacer, sin embargo, no es tan recomendable. Me ha sucedido que iba a una visita y después y estaba una cosa de una forma, regresaba
y lo habían cambiado porque un monitor de una Big Pharma había dicho que era mejor de otra forma. Entonces, ahí tienen a las áreas de aseguramiento de calidad y a los sistemas de gestión de calidad modificando porque el monitor consideró que era mejor. La realidad es que siempre hagan un análisis como sitios, como terceros autorizados, si es necesario implementar o tomar el consejo que les dio ese monitor, porque puede ser desde su propia perspectiva o puede ser que está acostumbrado a tener procedimientos pues, de un compliance muy elevado que no aplican para sitios o terceros autorizados. El perfil del monitor ideal, pues hay básicamente 5 competencias relevantes. Por un lado están las competencias médicas y de ciencias, las tecnológicas, el manejo de datos, inteligencia emocional y habilidades, las soft skills y habilidades interpersonales. Esto son como competencias generales, pero ya hablando en términos de la vida diaria, o sea, ajá, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, céntrate en el detalle, observa todo lo que puedas, ¿sí? Tienes que ser competente en español, por supuesto, porque estamos en México, en inglés, porque no hay investigación que no se haga en inglés, y ya en algunos casos por nuestra región en portugués. He visto muchos perfiles donde el portugués es un tercer idioma que dice casi requerido. Sí. El monitor también debe tener pensamiento estructurado, observar, diagnosticar, proponer e implementar. O sea, trabajar con los sitios para implementar. Debe tener liderazgo, saber negociar, manejar la frustración, tener un enfoque de cliente, ser multitask y tener la capacidad de trabajar con multiplataformas. Hoy en día, hablando de ensayos clínicos de fases, se están utilizando muchísimas plataformas para el control de los documentos. Entonces, te puedes llenar de 4 o 5 passwords distintas y tienes que saber para qué protocolo lo estás utilizando. También debe ser motivador, intuitivo y nunca perder de vista que estamos trabajando en un área que requiere de el 100% de ética, porque estamos trabajando con pacientes y porque es un negocio que un interesado tiene y está invirtiendo muchísimo dinero. Y bueno, dejé al final esto, disponible para viajar. Todos los perfiles que van a encontrar para monitores van a pedir disponibilidad para viajar, aunque hoy en día se está haciendo monitoreo remoto y están abriéndose bastantes plazas para monitoreo remoto. Algo que es bien curioso en este ambiente de la farma es hay que saberse muchísimas abreviaturas desde el día cero. Te contratan o ya te están mandando las primeras pláticas en tu entrevista y te hablan con abreviaturas. A lo mejor algunos dicen, bueno, estas están fáciles, investigador principal, producto farmacéutico, comités, buenas prácticas clínicas de laboratorio y de manufactura, etcétera. Ahí ya se empieza a complicar cuando ves el Código Federal de los Estados Unidos, el Case Report Form, estos sistemas que Interactive Web Response System, el CTMS, que hay, de forma general son sistemas de administración de ensayos clínicos. También debes de conocer qué es una confirmation letter, una interim monitoring visit, una follow-up letter, ¿no? Entonces, todo esto es algo que el monitor empieza, pero también es práctica, no es como el primer día me van a hacer todas estas, me van a pedir que me sepa todas las abreviaturas, pues no. Y bueno, pues en los correos, con las prisas que siempre hay en la farma, for your information, thank you y kind regards. O sea, hasta eso, ¿no? Desde cómo te saludan y desde cómo cierran los correos. A mí me parece de verdad un área maravillosa y esta parte es la parte que a veces nos da mucha curiosidad. ¿Qué tanto puede crecer un monitor clínico en farma? Pues puede crecer bastante. Aquí más o menos traté de ver los años que te llevaría.
generalmente se empieza con un CRA in-house, que este CRA in-house hace actividades también de regulatorios. Muchas veces arma los dossiers y hace trabajo muy administrativo. Después empieza el CRA 1. Para esto pasa, pues pueden ser de 6 meses a un año. Y estos CRAs que van creciendo de CRA 1, CRA 2, Site Management Associate o CRA Senior, pues ya son personal que está en campo. Puede estar en campo, en sitio, o puede estar ya como con su experiencia ya lo avala para hacer desde aquí, por ejemplo, monitoreo remoto 100%. Y desde luego, pues puedes posteriormente ser gerente de monitores, ¿no? Está el Clinical Trial Manager, el Line Manager, el Clinical Trial Director y el Clinical Operations Director. Aquí ya es una posición pues muy elevada. Por supuesto, para estas posiciones requieres hasta 15 años de experiencia. Estaba haciendo una revisión hoy en LinkedIn y le puse CRA y me apareció 36 resultados. Yo tengo ahí algunos filtros, ¿no? De mis elecciones, pero si le pones monitoreo clínico te aparecen de muchísimas otras cosas. Entonces tienes que utilizar, como les decía, el idioma inglés. Los tipos de monitoreos clínicos, pues bueno, hay monitoreos remotos y en sitio. Y esto es muy fácil de entender. El que se hace virtual y el otro es que se hace presencial. El problema es qué puedo revisar en uno y en otro. Y esto me lleva a una de las preguntas. ¿Se puede hacer de todo? La realidad es que, aunque hoy en día hay plataformas muy apropiadas, con muchísimos candados de seguridad y capas de seguridad, hoy en día el tema de la confidencialidad y la protección de datos personales impide que un monitor remoto haga absolutamente todo, ¿no? Hay aspectos de los documentos fuente pues, que vas a tener que ver pues, el nombre del paciente, pero eso solo lo puedes hacer en el sitio. Entonces, para resumir y para no entrar tanto en esto, básicamente quédense con la idea de que, ¿qué te limita como monitor remoto? Pues la confidencialidad y protección de los datos de los pacientes. Ok, también hay monitoreos centralizados. Esto es un término no tan nuevo, pero que se empezó a retomar. Por un lado, por la pandemia, ¿no? Empezaron los monitoreos remotos y también se dieron cuenta que hay que reducir el número de monitoreos que se hacen. Entonces empiezan los medical monitorings, los data scientists, los data management a hacer como corridas de datos para observar, mira, aquí hay tendencias, aquí hay aspectos que nos pueden, o más bien aquí hay issues que son sistémicos, es decir, están a través de todos los estudios o son muy específicos del sitio. Entonces, son muy fáciles de detectar a través de un monitoreo centralizado por estos personajes. Ajá. Y está el monitoreo basado en riesgo, que su objetivo es optimizar la calidad del monitoreo enfocándose en riesgos identificados, pero incluye evaluación de causas potenciales. Hay muchas guías disponibles que ustedes pueden verificar. Aquí lo que se hace es, se generan indicadores. Entonces, por ejemplo, si hay una tasa de los CRFs incompletos, ¿no? Si no se logra, entonces se van aumentando el porcentaje de verificación. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque se tiene que lograr en tiempo. Normalmente las cosas suceden en tiempo, pero hay que empujar para que eso suceda. Entonces, cuando uno establece los indicadores, ahí es cuando pones tus límites y empiezas a hacer qué tan riesgoso es que no se tenga en tiempo esta información y sobre todo en el reclutamiento de los sujetos. Entonces empiezas a hacer ahí la verificación y sobre todo cuando son estudios complicados, empiezas a incrementar la frecuencia de las verificaciones de esos expedientes. Para hacer un buen monitoreo, hay que tener un plan. Y un plan, la verdad es que es la guía para todo monitor, desde el más junior hasta el más senior. Este plan primero debe tener una portada y debe aprobarse.
entender el scope del trabajo, el objetivo del trabajo y quiénes son los responsables, quiénes son las partes, qué me va a tocar a mí y qué no, con qué documentos me voy a basar, o sea, con qué documentos me entrené, esos procedimientos operativos que les mencionaba del patrocinador, qué templates o formatos voy a utilizar, qué sistemas informáticos y vendors, porque los sistemas informáticos más famosos como Medidata, Viva, VivaVault, que son los que yo he utilizado, pues son de proveedores externos. Entonces, ¿para qué voy a utilizar uno? ¿Para qué voy a utilizar el otro? ¿Qué CRF electrónico utilizaré? ¿Cuál va a ser mi estrategia de monitoreo? Si va a ser el 100% como la antigüita o voy a utilizar un monitoreo basado en riesgos. El nivel de revisión de los datos fuente, de los documentos fuente. Cómo van a ser mis comunicaciones y en general, pues todos los aspectos que yo tendría que revisar en una visita de monitoreo, hasta el archivo el Investigator Site File, para finalmente tener mi reporte y hay una parte de anexos. Los tipos de visita de monitoreo son básicamente cuatro. Aquí cambia un poco la terminología dependiendo de la fuente que estás utilizando. Eh, hay unos visitas de monitoreo que son de selección, preestudio, calificación, PSB o SQB. Después hay visitas de inicio, donde ya el objetivo es, en esta se califica el sitio, se ve que tiene un staff adecuado y aquí puede tener varios pendientes. Pero ya una vez que se hace la visita de inicio, entonces al sitio se le da una carta de activación para que empiece el estudio. A partir de ahí se puede empezar el reclutamiento, formalmente el reclutamiento de los pacientes, y después vienen las visitas de monitoreo, que pueden ser pues, tantas como el estudio sea de extenso. Finalmente hay una visita de cierre donde se hacen una, dos o hasta tres visitas de cierre, porque a veces no se puede cerrar los sitios. Ok, aquí hay un esquema donde, ¿qué tienes que hacer? Prepararte, pues ten tu plan, cuánto te lleva según algunas, esta referencia que tomé que es de VivaVault. Utilizando la plataforma, hacer tu plan te lleva una hora, mandar la carta de confirmación, prepararte para la visita en el sitio, conducir la visita, más o menos son 8 horas, emitir el reporte de viaje y enviar aprobación tu reporte y una vez que el reporte pasó por las diferentes aprobadores, pues bueno, enviar una carta de seguimiento. Hay muchos documentos que se revisan de forma integral, pues ahí están los documentos fuente y los registros esenciales. Antes se llamaban documentos esenciales, pero bueno, seguramente ya lo saben. Hay una nueva versión de la ICH6, que es la versión R3. En esta ya se está proponiendo, está en el Step 2, que se llamen registros esenciales en lugar de documentos esenciales. Otros documentos que son conglomerados de documentos son los Trial Master File, que es el archivo maestro del estudio, el Investigator Site File. Y en el reporte de monitoreo, que es uno de los documentos bueno, que son uno de los entregables de nuestro trabajo, viene qué se revisó, qué hallazgos nuevos se tienen, cuáles son los hallazgos previos que ya se cerraron o quedaron pendientes, las conclusiones y las action items, que son las acciones requeridas. Para hacer todo este trabajo, hay que tener en cuenta ¿cómo se llama? Estos criterios, los criterios ALCOA son que la información debe ser atribuible, es decir, quién lleva a cabo una acción y cuándo, que sea legible, que el archivo se pueda leer, que sea contemporánea la información que fue registrada, es decir, que es documentada al momento de la actividad y no horas después o días después o meses después. Hasta que va el monitor y nos damos cuenta y además luego aquí hay acciones como, bueno, pero le voy a poner la fecha de esa fecha. No, 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 tienes que hacer una nota, pues hacer ahí una documentación apropiada de que, bueno, fue observado durante el monitoreo. También que el registro sea original o copias certificadas,
que sea exacto, no tenga errores, o que no tenga enmiendas que no estén documentadas y que estén completos. Inicialmente empezamos con los criterios ALCOA, C hasta completos, y posteriormente se agregaron, aquí se me repitió, pero se agregaron duraderos y disponibles, porque se veía que, bueno, estaban en una base de datos electrónica y pues ya perdimos la licencia, entonces ya no la tenemos. No, no, no. No hay forma de que los datos se pierdan. Recuerden que es mucha inversión de tiempo, dinero y esfuerzo, y los datos y la información debe ser duradera, al menos 5 años de acuerdo a nuestra normatividad, y hoy en día se están extendiendo los tiempos hasta 15 años. Yo he llegado a ver contratos de 20 años. Ok. A manera de resumen, les presento pues, los hitos de un ensayo clínico, algunos stakeholders que pueden ser las agencias, los promotores, que es el sponsor, el sitio de investigación y los pacientes. Bueno, el promotor desea realizar un ensayo clínico, se pone en contacto con la clínica y aquí dice, se pone en contacto con la clínica, pero hoy en día no se pone en contacto ya con la clínica. Se observó que la relación sponsor clínica no era muy, lo voy a decir, saludable. Ahora aquí aparece la CRO. A este nivel, dice la CRO, yo tengo sitios, yo los puedo administrar, sé cómo hacerlo, tengo equipos regulatorios, tengo managers para monitoreo, operaciones clínicas, data management, etcétera. Entonces, la CRO entra en esta parte para empezar a controlar todo esto. Por supuesto, llegan a un acuerdo económico y, 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 y entonces ven para adelante en una interés conjunto, logran un acuerdo, empiezan los protocolos, se empieza a hacer el protocolo, las autorizaciones, se verifica toda esta parte, se asigna el personal de forma sencilla es el monitor, un coordinador del estudio, el responsable de las muestras y el investigador principal, que es por regulaciones la persona responsable de toda la conducción todo el tiempo del estudio. Se tiene un contrato e inicia nuestro trabajo como monitores. Se hace una visita de inicio, hay una visita en conducción o visitas de seguimiento, las Interim Monitoring Visits, y se acude periódicamente de acuerdo a las necesidades del estudio hasta que se tiene una visita de cierre. Finalmente, pues, el monitor lo que hace regresa aquí a la administración, pero pues, desde luego regresa hacia la CRO que lo contrató para enviar ese informe, y ese informe pues es compartido en los archivos donde se tenga que enviar. Pues en conclusión, con todo esto, quiero decirles que el monitor es un actor clave en el desarrollo y la innovación farmacéutica. Tiene un rol súper importante, vital para salvaguardar la seguridad de los pacientes del estudio clínico y resguardar la integridad de los datos que se generan a lo largo del estudio. Básicamente estas son las dos funciones que se pueden resumir porque es su importancia, pero como verán es trabajo de muchísimo esfuerzo y de muchísima inversión. Con esto termino la presentación y espero haber respondido a la mayoría de las preguntas que me hicieron llegar. Muchísimas gracias, Julián. Pues creo que sí, fue como muy revelador, y muy resolutivo con respecto a las preguntas. En este momento les estoy colocando en el chat un, perdón, estoy colocando en el chat una lista de asistencia para que puedan registrarse pues para poder emitir las constancias de la asistencia al webinar de hoy. Y pues bueno, para ahí tener un poco de retroalimentación sobre qué temas les gustaría que habláramos en nuestras siguientes ediciones. Y si hay alguien de aquí de la audiencia que tenga alguna duda, que quiera aprovechar aquí los minutos que nos restan para aprovechar pues ahora sí que el expertise de Julián y que nos pueda resolver, adelante, bienvenidos, ¿eh?
les invito a directamente abrir su micrófono y pues hacernos la pregunta que quieran hacernos, o si hay pues ahora sí que algún mensaje que le quieran dirigir a nuestro experto del día de hoy, también son bienvenidos a hacerlo, ¿eh? Bueno, en Hola, lo que buenas sea... tardes. Hola, Iván. Sí, adelante. Eh, una pregunta ahorita que estaba revisando, bueno, la presentación, excelente presentación, muchas gracias, de mucho valor. Yo en lo personal soy auditor, pero he estado más enfocado a toda la parte farmacéutica y, bueno, procesos, etcétera. Entonces, apenas me estoy formando y voy a empezar a participar ya en esta parte de la investigación clínica. Entonces, ahorita que en la presentación mostrabas pues las diferencias, ¿no? De inspección, auditorías y el monitor. Mi pregunta específica sería, entonces, como auditor, bueno, aquí en México, entonces, ¿cuál sería como tal ya específico la normativa que se podría aplicar para hacerle esa verificación? ¿O sería como un poco de la ICH, un poco de lo que dice COFEPRIS, INVIMA, FDA y las guías que pusiste abajo? O si hay como algo más estructurado para poder hacer esa revisión. Como auditor, Ajá, como auditor. sí, como auditor te puedes apegar a las ISO y ahí vas a tomar básicamente los procesos, o sea, los procesos del sistema de gestión de calidad. Como auditor no hay eh, está la entidad mexicana de acreditación, pero que básicamente toma las normas ISO se la lleva hacia su versión. Pero como auditor, tú puedes apegarte a estas, utilizar las guías de verificación de COFEPRIS, que si bien no son perfectas y tienen bastantes errores porque están enfocadas con la norma, en el caso de la norma 012, tiene bastantes errores, pero si estamos hablando de auditoría de estudios de bioequivalencia, te puedes basar sin ningún problema en la norma 177, porque esa norma ya incluye un componente muy amplio del sistema de gestión de calidad. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias, ¿eh? Ok, por aquí nos preguntan en el chat, ¿qué cursos o capacitaciones recomendarías? Bueno, de entrada hay cursos gratuitos para entender qué son las buenas prácticas clínicas. Es decir, desde NIDA, desde Global Health Network, o sea, como que empiecen por ahí, ¿no? Si de verdad pertenecen a las áreas de ciencias de la salud, ciencias farmacéuticas o exactas, se les va a hacer muy sencillo ese tipo de cursos. Y posteriormente pueden buscar certificaciones de la ACRP, por ejemplo, para ser un monitor clínico certificado. Desde luego tienen un costo, pero bueno, eso les da muchísimo valor a su currículum. Nos preguntan también, en caso de un sitio de investigación, ¿qué puntos son más importantes en un monitoreo? Desde mi punto de vista, la parte de reclutamiento, que se cumplan los criterios de selección al 100%, porque esto puede dar un éxito del estudio, dado que estás cumpliendo las expectativas que se plantearon desde un inicio. En estudios de equivalencia, que son estudios rapidísimos, pues bueno, tienes que asegurar sí o sí que tus voluntarios van a llegar. O sea, hay muchísimas estrategias, entonces tienes que estar ahí presente. Desde otro de los puntos importantes que yo diría en el caso de estudios de bioequivalencia es estar presente en la dosificación. Entonces son estudios donde el monitor está en todas las administraciones del medicamento. En los estudios de fase, pues no es así, ¿no? Tú vas a un monitoreo que pues tiene la cara de retrospectiva porque no puedes estar en todos los sitios, en todas las dosificaciones, porque van llegando a cuentagotas, es decir, se cita un paciente, a veces falla y luego regresa. Posteriormente, hay la accountability del producto de investigación es muy importante porque de verdad que cuando tú haces la contabilidad
del producto en investigación, en estudios de fases, te das cuenta hacia atrás dónde estuvieron las fallas. Es decir, si regresó, si no regresó, si hace match con los diarios del paciente, sus registros. Y bueno, eso es lo que yo pensaría. La parte de la selección, el cumplimiento de los criterios de inclusión y la verificación del producto de investigación. Perfecto. Nos preguntan también cuál sería como el nivel mínimo de inglés requerido como para iniciar como monitor. Nivel mínimo B1, sí, que es intermedio. Puedes empezar con ese nivel de inglés, al menos tienes que leerlo. O sea, un B1 te alcanza suficientemente bien para leerlo, entender los comandos. Es muy técnico, sí. Sin embargo, pues también en este mundo globalizado, pues te toca trabajar con acentos de todos lados. Entonces, puedes tener un B1 donde entiendes, no lo hablas, pero de repente sí te va a tocar un nativo o speaker que no habla ningún otro idioma y sí se te puede complicar. Entonces, un B1 es suficiente para entender. Perfecto. Nos preguntan también sobre el perfil del monitor clínico, si debe ser únicamente médico. Hemos escuchado ahí que pues ha habido ingenieros que son muy buenos monitores. Entonces, si nos pudieras hablar del perfil, yo creo que se refieren al académico del monitor clínico. Sí, no tiene que ser médico. En mi experiencia he encontrado nutriólogos, ingenieros, químicos, muchísimos, farmacéuticos, biotecnólogos. Pues hay muchísimas carreras y subespecialidades. La realidad es que te tiene que gustar las ciencias de la salud, te tiene que gustar la terminología médica. O sea, si eres actuario, por ejemplo, y te gusta la terminología médica, puedes ser monitor clínico. O sea, aquí lo importante es entrenarte de forma correcta, estar abierto. Y yo creo que las soft skills son muy valiosas. Tener empatía, empatía por los pacientes, empatía por los investigadores principales que tienen muchísima carga en todos los sitios. Y con eso puedes salir adelante. Pero bueno, no es necesario ser médico. Yo conozco muy pocos médicos que son monitores clínicos. Y aquí por último nos pregunta Mari, con respecto a los consentimientos informados, ¿qué tan apropiado es pedirle a los investigadores principales la verificación con alguna identificación oficial? O sea, como el cotejar la firma de los consentimientos contra un INE, o pregunta de qué otra manera se puede verificar la identidad de los sujetos. Pues, pues nuestra normatividad sí, pues de entrada los sujetos y luego los testigos y eso pues no parece que vaya a cambiar, al menos en estudios de bioequivalencia. Este, pero si la pregunta es si está bien con el INE, pues yo creo que es lo correcto. Y aquí nos preguntan qué tanta oportunidad hay para desarrollarse como CRA en Monterrey. Pues conozco algunos sitios de Monterrey. De hecho, uno de mis últimos empleos fue allá y yo creo que hay muchísimas oportunidades. He visto el crecimiento exponencial de algunas ROs, tanto de bioequivalencia como de estudios de fases. Y hoy en día, pues como les decía, existe el monitoreo remoto. La realidad es que hay bastantes opciones con que tengas internet de alta calidad, un espacio donde puedas trabajar, te sientas cómodo con el idioma inglés. em, eh, puedes estar donde quieras. La cuestión es buscar correctamente las oportunidades, decir, no, pues no me voy a mover de ciudad, no quiero un full time en oficina, sino un modelo híbrido tal vez, o sí, un totalmente remoto, pero sí hay oportunidades en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y creo que eso sería todo. Entonces, Tengo un último comentario y algo sí, que adelante. se me olvidó decir. Y hay una pregunta que me llamó la atención. ¿Cuáles son los derechos del CRA? Pues bueno, la verdad es que nunca me habían preguntado eso, ¿no? De los derechos del CRA. Y yo creo que como humanos profesionistas, pues tenemos derechos a los mismos derechos que tiene cualquier otro participante en la investigación. También tenemos derecho a sentirnos abrumados, a sentirnos
cansados o que no pertenecemos, sobrepasados. Y también tenemos derecho a un buen salario. En el caso de casi todas las posiciones reales ofrecen seguros de gastos médicos mayores porque hay un riesgo cuando viajan, por supuesto. Te sacan de tu casa y entonces te hacen ir a sitios que normalmente están en ciudades grandes, Monterrey, Ciudad de México, Mérida, Guadalajara, algunos sitios que yo conocí, Chihuahua, etcétera, San Luis. Pero bueno, al final tenemos los mismos derechos que cualquier otro colaborador. Y de verdad que las políticas hoy en día, de mi experiencia con las Big CROs, del compliance que se tiene y el humanismo con el que hoy en día se está tratando a los CRAs, pues va a ha mejorado muchísimo de aquellas historias que se tenían en otros momentos. Entonces, sí, es una carrera complicada, es muy pesado, pero de verdad que yo los invitaría, si les interesa, yo los invitaría a que busquen formarse y aunque no tengan experiencia, pero tengan interés en las ciencias de la salud o ciencias exactas, se metan en este campo. Perfecto. Pues muchísimas gracias nuevamente, Julián, ahora sí que dicen que lo más valioso que tenemos es el tiempo y pues agradecemos que te hayas compartido en esta casi pasadita, casi 1 hora con 10 minutos con nosotros para compartirnos algo de toda tu experiencia en este mundo. Creo que tu perfil es uno de los más completos, ya que pues como mencionabas, pues a ti te tocó como participar en las tres esferas del mundo del monitoreo, ¿no? Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por tu ponencia, por tu tiempo y pues bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición. Gracias. Buenas tardes, buenas noches. Gracias por los aplausos.